Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la expresión y igual a x más b mediante la lectura u observación de su gráfica. Recordemos que, por ejemplo, una ecuación de la recta, nosotros podemos identificar dos cosas: el intercepto con el eje y la pendiente o la razón de cambio, ¿verdad? Si la recta tiene intercepto con el eje x igual a, con el eje y, igual a 0, va a tener una gráfica de esta forma. Es decir, que va a pasar por el origen. El origen, recordemos, que es el punto que está justo en medio en el plano cartesiano. Eso es porque el intercepto con el eje y es 0. Igual la recta puede ser de acá para acá, pero pasando por el origen. Depende de si la pendiente es positiva o negativa, como vimos en las clases anteriores. Entonces decíamos que tiene que pasar por el 0, 0 si su intercepto es 0. En caso contrario, por ejemplo, es distinto de 0 el b que tenemos, que es el intercepto, va a tener la siguiente forma. ¿Sí? Ya no va a pasar por 0, 0, sino que tiene que pasar por otro número en el eje y, ya sea positivo o negativo. Todo va a depender del valor que tenga b. Y sabemos que ese intercepto o ese punto por el que pasa es de la forma 0, b, donde b puede ser positivo, negativo, decimal, entero, raíz, puede ser fracción, pero es un número por el cual corta la recta al eje y, que es el eje vertical. Veamos un ejemplo de cómo identificar la ecuación de una recta solo observando la gráfica, nada más. Entonces queremos identificar la ecuación de la recta usando esta gráfica. Entonces vamos a tomar, recordemos que el punto donde corta, este es el eje y. Recordemos, el eje y es este. Y esta es la recta, ¿verdad? Entonces el punto donde está cortando la recta, miren, es 3. Entonces B, ¿cuánto vale? B vale 3. Entonces ya encontramos B. ¿Sí? Es de observar nada más. Tenemos que ver dónde pasa la recta en el eje Y. Y está cortando en 3. Ahora, ¿se recuerdan cómo encontrar la pendiente? Bueno, la pendiente es así. Tomamos un valor de X, ¿sí? Digamos, aquí estoy, por ejemplo, en 0. Cuando estamos sobre el eje Y, la X vale 0, miren. Digamos que yo me muevo un espacio en X, aumenta X un espacio, busco luego donde ese punto me intercepta o toca la recta. Estamos acá. Entonces, al aumentar la X un espacio, la Y bajó ¿cuánto? Un espacio. ¿Cómo disminuyó un espacio? El valor de la pendiente o de la razón de cambio es menos 1. ¿Sí? Entonces, al aumentar x1, la Y bajó 1, porque en ese punto es donde cortó a la recta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? A es menos 1 y B es 3. Entonces la ecuación de la recta quedaría de la siguiente forma. Y igual menos X, recuérdense que aquí hay un 1, pero no se pone. Pero es este menos 1 que está acá. Podemos solo poner el menos. Se queda menos 1X más 3. Y ya tenemos la ecuación de la recta solo observando la gráfica. Ahora veamos otro ejemplo. Similar. Observemos la siguiente gráfica. Identifiquemos la ecuación. Veamos por dónde está pasando la recta en el eje Y. Recordemos siempre, este es el eje Y. La parte de arriba es el eje Y positivo. La parte de abajo es el eje Y negativo. Este lado de acá, al derecho, es la X positiva. Y este lado de acá es la X negativa, ¿verdad? Ahora, si observamos, vemos o buscamos en el eje Y donde corta la recta al eje Y. Si se fijan, está cortando la recta en menos 2.
Es decir, que ese punto donde está cortando ese B es igual a menos 2. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la pendiente o la razón de cambio? Por ejemplo, yo aquí estoy en X igual a 0 porque estamos en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo un espacio en X, luego de aquí busco la recta, ¿verdad? Busco la recta. Y llego hasta, obviamente aquí no me quedo recto, pero tiene que estar recto. Llego hasta ¿dónde? Hasta 3. ¿Cuántos espacios he subido? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que como al aumentar un espacio la X, la Y aumentó 5, A vale 5. Y es positivo porque está aumentando. Si estuviera disminuyendo se pone negativo. Entonces, como ya identificamos quién es A y quién es B, solo lo ponemos en la fórmula. Se recuerdan que la fórmula es Y igual A por X más B, ¿verdad? Entonces, si yo solo cambio la A por el valor que encontré y la B por el valor que encontré, A en este caso es 5 y B es menos 2. Entonces la ecuación nos va a quedar así, ¿ve? Y igual 5 por X menos 2. Y esa sería la ecuación de esta recta. Y recordemos, podemos identificar la ecuación de una recta solo observando. Pero eso sí, hay que ser muy cuidadosos y tratar de tenerlo una regla o hacer correctamente la recta en el plano cartesiano.